Es un gusto saludarles una vez más, que el Señor pueda bendecirles y damos gracias a Dios porque nos permite el volver a encontrarnos para continuar con nuestra serie Si quieres, puedes sanarme. Vamos a iniciar con una oración. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias también por la oportunidad que nos permites de encontrarnos, Señor, a través de este canal para estudiar tu palabra. Te quiero pedir que puedas bendecir a mis amigos y hermanos que escuchan el tema y que pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias por tu amor, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Bien, me gustaría comenzar en este día leyendo en el libro de Mateo, el capítulo número 14. Mateo capítulo número 14. Y allí hay un incidente bien interesante que nos va a servir para poder entonces dar marco a todo lo que vamos a estudiar en este día. El tema de hoy lleva como título Puedes vencer. Después de haber estudiado todos los temas anteriores donde hemos hablado de las diferentes situaciones emocionales que se pueden presentar, de las diferentes situaciones que a veces se presentan en nuestra vida, producto de las crisis que a veces vivimos o que a veces enfrentamos, pues al final el Señor nos dice si puedes vencer, si hay esperanza en Cristo Jesús. Y en Él podemos encontrar salvación para nuestra vida. E insisto en esto, solamente debemos entonces tomar la más grande decisión que podemos hacer, y es decirle al Señor Jesucristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. En el libro de Mateo, capítulo número 14, a partir del versículo número 22, dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice el versículo número 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Definitivamente creo que tenemos dos caminos a escoger para poder entonces vencer. Usted puede escoger el camino de las filosofías humanas, puede escoger el camino del razonamiento humano, puede escoger incluso el camino y las formas que el mundo presenta. Pero cuando nosotros escogemos el camino que es el que el Señor ha trazado, creo que entonces comenzaremos a alcanzar salvación en nuestra vida y los resultados serán los mejores. ¿Por qué? Porque no solamente será una sanidad física, sino también tendremos sanidad espiritual. También entonces, mis queridos hermanos y amigos, podremos encontrar todo ese sozo, ¿se acuerdan ustedes? Toda esa sanidad integral, completa en nuestros corazones. Por eso es que creo que deberíamos de pensar muy bien qué decisión vamos a tomar. No olvide algo, el camino que usted escoja, la decisión que usted tome, puede trascender incluso hasta con carácter eterno. Hay un texto en la palabra del Señor que particularmente un servidor siempre me hace pensar y me hace ver que necesito entonces tomar decisiones correctas. Y lo conseguimos en el libro de Números, capítulo 32, el versículo 23. Y dice allí la palabra del Señor. En la parte final del texto dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y creo que el texto es claro. Si usted escoge el camino de hacer las cosas fuera de la voluntad del Señor, en algún punto va a comenzar a generar resultados. Si usted decide no escoger ningún camino, sino seguir
haciendo como a usted mejor le parezca, aunque ese es un camino también, pues al final lo que siembra usted lo va a cosechar. En pocas palabras, el pecado nos va a alcanzar. Pero si decidimos ser obedientes al Señor, si decidimos buscar al Señor, si decidimos permanecer firmes y fieles en su voluntad, entonces nos alcanzará, será la bendición, la paz, la redención y la salvación en nuestra vida. Imagínese por un momento un gráfico. Vamos a colocar del lado izquierdo el punto cero y del lado derecho vamos a colocar 180 grados. Imaginémonos que el centro de esta recta imaginaria es un punto intermedio. Usted y yo nos encontramos entonces desde cero hasta el punto intermedio. Y en ese contexto comenzamos entonces a ver nuestras realidades, pero todavía nuestro egoísmo no nos deja, todavía nuestro orgullo no permite que tomemos decisiones correctas, pero llegamos a un momento en que por fin respondemos al toque del Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a pasar al lado de la tibieza espiritual. Entonces, en ese contexto, el Señor comienza a mostrarnos una y otra vez, nuestra necesidad espiritual. Y nosotros estamos allí debatiéndonos entonces en nuestra justicia propia, hasta que por fin en algún momento, en medio de tantas pruebas y luchas y dificultades, vemos nuestra necesidad de cambio y caigo completamente rendido al Señor. Solo cuando llegue a ese punto, solo cuando caiga rendido por completo al Señor, entonces comienza en mí el nuevo nacimiento o comienza en mí un nuevo cambio. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es mi realidad? ¿En qué extremo me encuentro? ¿En qué punto me encuentro? ¿O todavía me encuentro allí en el centro tratando de hacer por mí o tratando de hacer a mi manera lo que solo Cristo puede hacer por mí y lo que yo no puedo hacer, y es salvarme? Hay una cita maravillosa en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 291, el párrafo 4, y si bien es cierto, aplica en el contexto de la salvación, también podemos aplicarlo en el contexto de la sanidad y de la salud. Dice lo siguiente: la regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón y espíritu nuevo. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Los deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia debe eliminarse. Debe vivirse la vida nueva que nos hace parecer a Cristo. Ahora, si yo agarro esto y lo coloco desde el ángulo de la salud, pues sencillamente estamos en un mismo punto. La regeneración, el cambio de pensamiento, el cambio de hábitos, el cambio de vida es lo único que nos puede llevar por el sendero correcto. Puede ser difícil los inicios, puede ser difícil el reconocer que está pasando algo en mi vida, puede ser difícil el reconocer que tengo una necesidad de cambio, pero cuando lo hago, entonces comienzo a transitar un camino que aunque al principio parece difícil, al final va a dar mejores resultados. Así que mi querido amigo y mi querido hermano, creo que nosotros, si podemos ver hasta en este punto, sí podemos vencer. Podemos vencer en Cristo Jesús. Ahora, vamos a tomar un poquito de la historia que leímos de Mateo 14, de la experiencia de Pedro cuando camina sobre el agua. Imagínense por un momento la escena, imaginemos por un momento de nuevo la escena. Los discípulos están en medio de una tormenta y Jesús llega a ellos caminando. Y cuando llega a ellos caminando, entonces los discípulos se asombran. Y en ese momento, Pedro, y yo digo que ha sido una pregunta muy osada de parte de Pedro, decirle al Señor, si eres tú, él sabía que era Pedro el que estaba allí, y le dice, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas o que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? El Señor le dice, ven. Ahora, vamos a meterle un poquito el zoom a esto, vamos a ponerle un poquito de lupa a esto para poder ver algunos detalles que quizás en el texto bíblico no se nos presentan con tanto lujo allí, con tanta y de manera minuciosa. Entonces, fíjense, si vamos al deseo de toda la gente, la página 344, allí dice lo siguiente: tan pronto como pudieron creer en el hecho prodigioso, Pedro se sintió así fuera de sí de gozo, como si apenas pudiese creer, y exclama, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad. Pero cuando, con satisfacción propia,
miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. Repito esta parte. Pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura directamente entre él y el maestro, y Pedro sintió miedo. Y durante un instante, Cristo ocultó de su vista, Cristo se ocultó de su vista y su fe le abandonó y empezó a hundirse. Ahora, fíjense el punto. Pedro estaba emocionado, Pedro estaba con mucha emoción, dijo algo, el Señor le dijo, está bien, Pedro, ven. Si esta es tu decisión, pues ven, tú puedes caminar. Y Pedro comenzó a caminar, pero miró hacia atrás y se sintió como que seguro y sintió como que él podía hacerlo y sus compañeros que estaban atrás, pues no lo estaban haciendo. Y en ese momento pierde de vista al Señor y comienza a hundirse. Pero ¿qué tal si ampliamos más este punto? El mismo libro, Deseo de toda la gente, en la página 344, dice lo siguiente: pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijándolas en Jesús exclamó, Señor, sálvame. Ahora pudiéramos decir qué fue lo que hizo que Pedro se hundiera. Vamos a ampliar más el texto. El mismo deseo de toda la gente, el mismo párrafo 344, en la siguiente parte dice lo siguiente: por la incredulidad y el ensalzamiento propio, casi había perdido la vida. Cuando apartó sus ojos de Jesús, perdió el pie y se hundía en medio de las ondas. ¿Qué hemos aprendido aquí, apreciados hermanos? Cuando hay suficiencia propia, cuando hay satisfacción propia, cuando mi vida en ese orgullo se aparta del Señor, entonces crece la incredulidad, crece el ensalzamiento propio y por eso casi Pedro pierde la vida. Y por eso quizás nosotros, por estar tomando decisiones equivocadas o pensar que podemos hacer las cosas a nuestra manera, en algún momento casi llegamos a perdernos. Ahora, el punto aquí es el siguiente: ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Qué camino estoy transitando? ¿El camino que el Señor ha dejado? ¿El camino que el Señor nos ha trazado para poder hacer las cosas conforme a su voluntad? ¿O el camino de la arrogancia, del ensalzamiento, del yo puedo hacerlo? Y no me malinterprete, todos nosotros tenemos capacidades, pero cuando todas esas capacidades y toda esa fuerza que tenemos o toda esa motivación la hacemos fuera del Señor, pues creo que los resultados no son los mejores. El deseo de toda la gente, en la página 345, dice lo siguiente: día tras día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la vida diaria, los está preparando para desempeñar su parte en aquel escenario más amplio que su providencia les ha designado. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Repito esta última parte. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la gran crisis de la vida. Yo le pregunto, ¿diariamente vencemos? ¿Diariamente nos aferramos al Señor para poder vencer? ¿O fracasamos? ¿O por tomar decisiones apresuradas, por emociones? Señor, yo quiero ir. Señor, yo quiero avanzar. Señor, yo lo voy a hacer así. No sé qué decisión podamos estar tomando, pero fuera de Dios, mi querido hermano, creo que el resultado no van a ser los mejores. Ahora, ¿podemos vencer? Sí, podemos vencer en Cristo Jesús. Y a partir de este momento, yo quiero regalarte algunos tips que nos van a ayudar para poder obtener la victoria. Primero, seamos humildes siempre. Y es importante. Si nosotros queremos ver bendiciones en nuestra vida, si queremos ver cómo el Señor nos ayuda, si queremos ver cómo el Señor puede transformar nuestro entorno, transformar nuestra realidad, vamos a dar un primer paso, que humanamente creo que es difícil, y es reconocer que tenemos una necesidad, es reconocer que tenemos algún tipo de situación. Seamos humildes de corazón, seamos sencillos. Recuerde, Pedro se hundió por su altivez, pensó y creyó que el caminar sobre el agua era algo que, miren, yo lo puedo hacer, ustedes no lo están haciendo, pero cuando perdió de vista a Jesús, comenzó entonces a hundirse. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 119, el párrafo 2 dice lo siguiente: hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando la ruina de millares. No hay nada, dice la inspiración, que ofenda tanto a Dios
o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Podemos hacernos aquí una pregunta. ¿Soy humilde o soy altivo de corazón? ¿Hay soberbia en mi vida? Creo que son preguntas para reflexionar y pensar qué es lo que hay en nuestro corazón. El segundo punto, conoce tus debilidades. Definitivamente debemos de aprender a conocer nuestras debilidades. Debemos de aprender a conocer quiénes somos. Y creo que a veces no lo hacemos. A veces pensamos y damos por hechos que no somos como el otro, no soy como aquel, pero en realidad dentro de nuestro corazón pueden pasar muchas cosas. Engañoso es el corazón, dice la palabra del Señor, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el salmista también recuerda, ¿no? Y dice, y le dice al Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y deberíamos nosotros pedirle al Señor entonces que examine nuestra vida. Y la única manera de poder conocernos, apreciados hermanos y amigos, es permitir que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón y a la luz de su palabra, a la luz de su santa ley, comenzar a ver esas debilidades que tenemos para entonces, con la ayuda del Señor, poder avanzar y permitir que Él haga por nosotros lo que nosotros definitivamente no podemos hacer. Recibiréis poder, el 18 de diciembre dice lo siguiente, es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Y ahí se mencionan algunas cosas. Dice, es la mundanalidad, es el egoísmo, es el amor por la estima propia, es la lucha por ser el primero, es la sensualidad lo que nos aleja de Dios, es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia, es la indiferencia hacia la gran luz, hacia la Biblia, es el mal uso de o abuso de las oportunidades y los privilegios, lo que nos ha llevado a tener jactaciones o pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales. No importa que haya sido lo que hemos acariciado, dice la señora Elena de White, dice, y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Así que creo que es un punto interesante. Debemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a conocernos y en su nombre vencer. Y bajo su gracia y su ayuda poder avanzar y ser más que vencedores. Tercer punto, recibe y acepta la disciplina y reprensión. Creo que pocas veces nos gustan el que seamos disciplinados o el que seamos reprendidos. Pero recuerde, el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, corrige. Y creo que definitivamente debemos de permitir esto en nuestra vida. Si aceptamos la corrección del Señor, esto traerá grandes bendiciones a nuestras vidas. Punto número 4. Cultiva un espíritu de alabanza y huye de la crítica innecesaria. A veces nos amargamos, a veces criticamos más de la cuenta y creo que en un hijo de Dios no debería de verse eso. Más bien diariamente, a pesar de las dificultades y a pesar de las luchas, debemos nosotros tener un espíritu de alabanza. Debemos decirle al Señor, Señor, gracias por todas las cosas que nos da, agradecerle por el día, agradecerle por todas las bendiciones que Él diariamente derrama en nuestras vidas. Punto número 5. Podamos nosotros unirnos en oración con otros para siempre dar gracias a Dios. Algunas veces dejamos de reunirnos, algunas veces dejamos de ir a la iglesia, algunas veces dejamos de buscar al Señor y pensamos que podemos hacerlo solos. Apreciados hermanos, a veces es bueno el estar unidos con otros y juntos orar y juntos dar gracias al Señor. Si bien es cierto, solo podemos hacerlo, pero también es bueno que podamos tener esos apoyos o esas compañías donde podamos orar, estudiar la palabra del Señor y podamos entonces juntos también edificarnos. Recuerde que la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que es importante, mis apreciados hermanos, que a veces no nos aislemos, sino que busquemos también que otros puedan apoyarnos para salir adelante con la dirección siempre del Espíritu Santo. Pensemos en las consecuencias del pecado. Punto número 6. ¿Alguna vez nos hemos detenido para pensar en las consecuencias de lo que puede pasar por las decisiones que tomamos fuera de la voluntad del Señor? Algunas veces, apreciado, usted se ha detenido para decir, es bueno que yo tenga este tipo de hábito,
es bueno que yo haga estas cosas, es bueno que yo esté practicando estos asuntos. Algunas veces hemos pesado los resultados y las consecuencias que puede darnos un hábito no acorde a la voluntad del Señor, un principio no acorde a la voluntad del Señor, un camino fuera de los designios del Dios Todopoderoso. Deberíamos de hacerlo. Punto número 7, manténgase alerta siempre y obedezca al Señor. Primera de Corintios 16:13 dice lo siguiente: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Un gran llamado del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una gran motivación para nosotros. En medio de este mundo que perece, en medio de tantas cosas y tantas luchas, definitivamente para poder vencer, yo necesito depender totalmente de la mano del Señor, de la voluntad del Dios eterno. Bien lo dice el libro de Santiago, capítulo número 1, el verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, mis queridos hermanos, definitivamente es tiempo de colocarnos de parte del Dios Todopoderoso. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, ayúdame a vencer. Y en medio de la situación que podamos estar viviendo, poder estar seguros que en Cristo Jesús tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Creer en su voluntad, permanecer firmes en su voluntad, seguros de que Dios nos va a guiar, nos va a dirigir y nos va a bendecir. Y si en algún momento la respuesta de Dios dilata, podamos entonces nosotros seguir siendo fieles al Señor. Y a pesar de las dificultades, poder tener un espíritu de agradecimiento y decirle al Señor: Señor, gracias por tu amor, gracias por lo que nos da. Y que cuando las personas nos vean, las personas entonces puedan ver que hay algo diferente en nosotros, hay una esperanza diferente, y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Así que hoy puedes vencer, hoy podemos vencer, hoy en Cristo Jesús podemos obtener la victoria. Hoy usted puede escribir su historia, y la historia puede ser diferente si permitimos que el Señor sea el que nos dirija en todo tiempo y en todo momento. Pero al final es nuestra decisión. Termino con esto. En una oportunidad me invitaron a un hospital en la ciudad de Caracas a predicarle a un joven que estaba en una situación terrible con un cáncer terminal. Y uno se prepara, ¿no? Y uno busca los mejores textos, busca todo lo mejor para poder ir allá y llevar un mensaje a esa persona que está en esa situación. Llegué al lugar, llegué al hospital, subí al cuarto piso, y cuando llegué a la habitación había un joven ahí en la cama, acostado con un poco de tubos, y tenía allí agujas por todos lados, y se encontraba al lado la mamá. Y la señora me ve y me dice: ¿usted es el que viene a hablar con mi hijo? Y yo le dije: sí. Entonces me dijo: mira, mi hijo está allí durmiendo, si quiere puede decirle algunas cosas, y gracias por venir. Yo abrí mi Biblia, apreciados hermanos, y empecé a leer el Salmo 23. Cuando llegué al punto donde dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerdo que el muchacho se volteó, se me quedó mirando, levantó su mano, cerró la Biblia y me dijo: ¿usted cree lo que está diciendo? Porque para usted es muy fácil. Usted se encuentra allí parado con una corbata, bien, se ve que tiene salud, pero aquí en este punto donde yo estoy es donde puedo entender, o se puede entender, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y el muchacho me miraba y me decía: ¿usted cree lo que está predicando? ¿Cree lo que está diciendo? Porque yo estoy pasando por una situación difícil. Yo no sabía qué decirle, y él llegó y me dijo: recuerde algo, para poder entonces avanzar en la gracia del Señor, necesito en medio de la prueba depender totalmente de Él. Él me dijo: gracias por sus palabras, gracias por venir a orar, pero aquí, en esta situación, es que he aprendido que definitivamente cuando dependemos de Dios, cuando dependemos totalmente del Señor, es que puedo comenzar a vivir en esa esperanza, en esa paz verdadera que solamente el Señor nos puede dar. Apreciados, debo de decirles que salí de ese lugar con una gran lección en mi vida, entendiendo que a veces se nos hace fácil llamarnos cristianos, llamarnos hijos de Dios, decir que somos, que creemos en el Señor, pero pocas veces no estamos preparados y no estamos dispuestos a pasar por situaciones difíciles. Entonces, vivimos en medio de ansiedad, de depresiones, de luchas, de tantos conflictos, tantas situaciones que vienen a nuestra vida, golpean nuestra barca, nuestra vida, y a veces no sabemos qué hacer. Y definitivamente necesitamos entender que para poder obtener la victoria, solo esta la podemos encontrar en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero es nuestra decisión. Usted decide hoy vencer
o usted decide seguir avanzando y quizás al final fracasar por completo. Alguien podrá estar diciendo, ajá, y si en esa situación voy y tengo que morir, pues es maravilloso saber que aunque en la muerte, nosotros podemos tener esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, entonces dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos, los que estén vivos y los que estén muertos, nos levantaremos y estaremos con el Señor por la eternidad. ¿Por qué? Porque hoy decidimos creer en el Señor, hoy decidimos buscarle, hoy decidimos vencer en su nombre. Y usted también lo puede hacer. Es su decisión. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos que a pesar de las dificultades, en ti podemos vencer. Señor, ayúdanos. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. Guíanos en todo tiempo y en todo momento. Algún amigo o algún hermano que esté pasando por alguna situación difícil, bendícele, guíale y dirígele. Y permite que en medio de todo podamos ver que en medio de la tormenta tú estás allí con nosotros. Y sí, podemos vencer. Solo tenemos que colocar nuestra mirada, nuestra vida, nuestra fe en ti. Y tú harás por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.